Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, muchachos. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿alguna duda, pregunta o comentario acerca del trabajo que ya están realizando o de cualquier otra cosa que quieran expresar, muchachos? Por favor, adelante. Ahorita ninguna duda, maestro. Gracias, Luis. ¿Alguien más, muchachos? No, profe, ninguna duda. ¿No? No, profe. Una Vale. preguntita, profe. Recuerden que tenemos trabajo en curso para entregar hoy mismo. Hay que echarle ganas, por favor. Vale, vamos entonces a continuar revisando los temas de rozamiento para para ver hasta donde lleguemos. De hecho, la sesión que tengamos mañana será el último tema que incluirá el examen del día jueves, me parece que nos toca. Entonces vamos a avanzarle. En la última sesión revisamos este problema en el cual ya teníamos rozamiento considerado, y aquí Azuleta nos ayudaba, le ayudaba más bien a Bu a mover su cajita de juguetes, aplicándole una fuerza a esta caja de juguetes con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Calculamos esa fuerza que debía de aplicar Azuleta, tomando en cuenta que esa fuerza ya no iba a estar paralela al plano, sino iba a estar inclinada porque no puede, ella tiene que volar, y entonces la cuerda tiene una cierta inclinación con respecto a la horizontal. Y bueno, eso fue lo último que vimos. Vamos el día de hoy a ver un caso diferente. Se trata de que ahora la misma Bu va a tratar de subir, empujar esta caja por una rampita para subirla a algún lado, tal vez a alguna mesa o algún otro mueble, su caja de juguetes. Y entonces vamos a ver cómo es que Bu tiene que aplicarle una fuerza a esta cajita, una fuerza que va a ser eh, paralela a la rampa o al plano inclinado sobre la que está esta caja, para que pueda subir esta caja hasta la parte superior de esta rampa. Y entonces vamos a recordar que esta cajita pues tiene una masa de 2 kilogramos, contiene juguetes de Bu y lo está subiendo sobre esta rampa. Bueno, nuestro interés el día de hoy es determinar precisamente esta fuerza. ¿Cuánta fuerza tiene que aplicar Bu a esta caja para subirla? Pero bueno, necesitamos poner las condiciones. ¿Cómo queremos que la suba? Queremos que la suba, simplemente que la suba a una velocidad constante, o que cuando la suba le aplique tanta fuerza como para que acelere esta caja. Eso nosotros lo vamos a determinar en este momento, muchachos. Ustedes díganme, ¿cómo queremos que la suba? ¿Que la suba a velocidad constante o que tenga una cierta aceleración cuando sube esta caja? Tengo una cierta aceleración. Una Con la- Cierta aceleración. Vale, gracias. Entonces, como ustedes lo pidieron, vamos a pedir que Bu suba esta caja con una cierta aceleración. Y vamos a hacer algo sencillo para que no nos quede muy grande. Vamos a decir que la va a subir con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Bien, entonces, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué nos falta? ¿Qué fuerzas me falta representar ahí sobre esa caja que no he representado? Díganme cuáles faltan. ¿Qué otras fuerzas están presentes ahí que no hemos representado ahorita? ¿El peso? Peso. Ajá. La fuerza normal. La normal. El peso, la normal, el peso que siempre estaría prácticamente del centro. ¿Y la inclinación? Verticalmente hacia abajo. El peso. Me dijeron por ahí la normal, que debemos recordar que la normal siempre va a ser una fuerza perpendicular al plano, a la superficie que está donde está colocado el cuerpo. Esa va a ser la normal. Y además, ¿me dijeron cuál otra? Falta la inclinación, ¿no? Ya no te escuché, Santillán. ¿Me repites, por favor? La inclinación. Ah, la inclinación falta. Ok, sí, vamos a poner que tiene una inclinación de 30 grados, esta rampita, la que está subiendo su caja. Pero me hace falta una fuerza. ¿Cuál fuerza me falta? La de rozamiento. La de rozamiento. ¿Qué dirección tendrá esa fuerza de rozamiento si Bu está tratando de subir esta caja, de empujarla hacia arriba? Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario, es decir, la fuerza de rozamiento apunta al lado contrario de esta fuerza que está aplicando ella, y se manifiesta precisamente
aquí en donde están haciendo contacto la caja y en este caso la rampita por la que está tratando de subir. Aquí estaría la fuerza de rozamiento. Como queremos que se mueva con una cierta aceleración, esta fuerza de rozamiento será una fuerza de rozamiento cinética. ¿Vale? Y entonces, bueno, necesitamos determinar otro dato aquí, porque entre esta caja y esta superficie hay un cierto coeficiente de rozamiento, en este caso cinético. Vamos a darle un valor, por ejemplo, de, no sé, de 0.4. Por decir algo, habría que determinarlo por medio de pruebas cuál es efectivamente ese coeficiente de rozamiento estático, pero bueno, ahorita vamos a asignarle un valor así, de 0.4. Entonces, con esos datos, muchachos, vamos a tratar de determinar cuál es la fuerza que tiene que aplicar BU a esta caja para subirla por esta rampa acelerada a 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, muchachos, ¿qué sigue entonces, ya que tenemos ahí representadas nuestras fuerzas? ¿Qué seguiría? ¿Aplicar la ley? Un poquito antes de aplicar la ley. Hacer el esquema. El diagrama de cuerpo El libre. plano cartesiano. Hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, debemos recordar que en este caso, cuando tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado sobre esta rampa, tenemos que hacer coincidir nuestro sistema de referencia, nuestro plano cartesiano X y Y. El eje X lo hacemos coincidir precisamente con esta dirección de la rampa o del plano inclinado. Y el eje Y pues será perpendicular a él. Esto es necesario para poder dibujar adecuadamente las fuerzas. Entonces, ya que tenemos eso marcado, vamos a trazar efectivamente nuestro diagrama de cuerpo libre sobre un plano cartesiano que ya vamos a trazar derechito. Y entonces sobre él vamos a trazar las fuerzas que están ahí presentes en este esquema. Por una parte vamos a, por ejemplo, la fuerza que está aplicando BU, si vemos, coincide con el eje X, entonces la voy a dibujar exactamente sobre el eje X. Ahí está la fuerza que aplica BU, esta fuerza que es la que queremos encontrar. Y luego, muchachos, la fuerza normal, ¿hacia dónde la dibujo? En el plano Y. En el plano Y, sí. O en el eje. En el En el eje eje Y, en dirección vertical hacia arriba. Esta va a ser, aquí va a estar la fuerza normal. Muy bien, gracias. La fuerza normal. Y entonces, ahora la fuerza de rozamiento cinético, esta FK. ¿Dónde? En el eje X, pero negativo. En el eje X negativo, muy bien, gracias. En esta dirección, aquí va a estar la fuerza de rozamiento cinética. Y ahora finalmente el peso, muchachos. ¿Dónde dibujo el peso? Hacia abajo. Hacia abajo, pero con una cierta inclinación. Si se dan cuenta, ahora ya no coincide con el eje Y, sino que tiene una inclinación con respecto al eje Y. Entonces tendría que ser aquí más o menos. Sí. Y por la inclinación de ese plano de 30 grados, lo que sé es que este ángulo que el peso forma con el eje Y es igual a ese ángulo. Entonces aquí también tengo 30 grados. Entonces, ¿qué me faltaría, muchachos, para poder, antes de aplicar la segunda ley de Newton, qué me falta para poder aplicarla? ¿Alguna idea, muchachos? Recuerden que para aplicar la segunda ley de Newton necesito tener todas las fuerzas en X o todas las fuerzas en Y. Representar la aceleración. Sí, casi no te escuché, Santillán. Si lo repites otra vez. Representar la aceleración. Estoy medio sordo y creo que mis bocinas no me ayudan. ¿Alguien más que lo escuche mejor? ¿Qué nos falta hacer? Dijo representar la aceleración. Representar la aceleración. Ok, también eso es importante. Sí, nos hace falta representar la aceleración. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Representar la aceleración. Eso fue lo que nos dijo la compañera también. Ok. Eso sí hace falta, pero también nos hace falta algo más, muchachos. Esta fuerza del peso está inclinada. Así como está, yo no la puedo utilizar para sustituirla en la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Qué tengo que hacer entonces? Serían las fuerzas X y Y, ¿no? Así es.
representar las componentes de esa fuerza, en este caso de ese peso, en el eje X y en el eje Y, o sea, trazar las componentes de este peso. Voy a proyectar este peso hacia los dos ejes para poder visualizar las componentes X y Y de este peso. Entonces tengo por aquí, sobre el eje Y, tengo esta componente del peso, que le voy a llamar WY, porque está en el eje Y. Y acá en el eje X tengo esta componente del peso. La voy a dibujar aquí para que se vea, aunque realmente estaría sobrepuesta con la otra, pero para poderla ver, tengo la componente del peso en X. Ahora sí, ya tengo todas mis fuerzas exactamente sobre el eje X y sobre el eje Y. Eso es necesario para poder aplicar la segunda ley. Perdón. Salud. Gracias. Salud, maestro. Gracias, gracias. Para poder aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, como veo que la fuerza que quiero calcular está en el eje X, pues lo primero que hago es eso, ¿no? Aplico la segunda ley de Newton en el eje X. Y vamos a ver si puedo determinar directamente cuánto vale esa fuerza de esta manera. La segunda ley de Newton en X. Y eso me dice que la suma de fuerzas en X debe de ser igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, la aceleración en X ya la determinamos como dato del problema y dijimos que esta aceleración debe de ser igual a 1 metro por segundo cuadrado. Y entonces, muchachos, ¿qué pongo en lugar de la suma de fuerzas en X? ¿Cuántas fuerzas hay en X? Ajá, en X, ¿cuántas hay? ¿Cuáles son? La fuerza que aplica Bu y la fuerza cinética. La fuerza que aplica Bu. ¿Cuál otra? Ese es F. ¿Cuál otra? Fuerza de fricción. La fuerza de fricción, que es esa FK, como está en el sentido negativo del eje X, lo ponemos negativa, menos FK, que es la fuerza de rozamiento cinético. ¿Cuál otra? La aceleración. La aceleración está en el eje Y, pero esa no es una fuerza. Esa la voy a El considerar del otro componente. lado. El ¿Perdón? peso. El componente del peso. La componente del peso, muy bien. Esta componente del peso, que es el peso en X, también está en el eje X, entonces, y como está hacia el lado negativo, la voy a considerar negativa, menos la componente del peso en X. Gracias, Santillán. Entonces son todas las fuerzas, y la suma de esas fuerzas debe ser igual a la masa de este cuerpo, que son 2 kilogramos de esta cajita de juguetes que está aquí, 2 kilogramos por la aceleración. Aquí es donde entra la aceleración. En este caso, queremos que suba acelerada a 1 metro por segundo cuadrado. Y ahora sí vamos a ir desarrollando esto. La fuerza no la conozco, de hecho es lo que quiero encontrar, entonces nada más pongo su valor. La fuerza de rozamiento todavía no la conozco, entonces por lo pronto le voy a decir que es menos la fuerza de rozamiento. Pero esta componente del peso, muchachos, yo creo que sí la puedo calcular. ¿Cuánto vale esta componente del fuerza? ¿Cuánto vale WX? ¿A qué es igual WX? ¿Cómo la expreso? ¿Cómo la calculo? La masa por la gravedad. Eso sería el peso. Eso lo puedo hacer por acá. Si calculo el peso, ese es el producto de la masa por la gravedad. Si lo hago, voy a ver que esto es 2 kilogramos de la masa de esa caja por la gravedad, que son 9.8 metros por segundo. Y entonces puedo encontrar el peso de esta caja, que es de 19.6. 19.6 kilogramos metros por segundo cuadrado son 19.6 newtons. Eso es el peso. Pero aquí tengo una componente del peso. ¿Cómo calculo esa componente del peso? Sacar el coseno del peso. ¿El coseno de cuánto? ¿De qué ángulo? De 30. No, recuerden que siempre debe ser con respecto al eje X. Aunque 60. tengo aquí el ángulo de 30, debo de ver que lo que necesito para aplicar el coseno en este caso es el ángulo complementario. ¿Cuánto sería? 60. 60, ¿no? O en su caso tendría que cambiar la función trigonométrica, pero eso creo que nos va a revolver un poquito más.
Entonces tenemos que usar el ángulo con respecto al eje X para aplicar el coseno. Entonces, esta WX va a ser el peso, es precisamente el peso que acabamos de calcular, multiplicado por el coseno, pero en este caso de 60 grados. Y entonces, ahora sí, esto va a ser igual a 2 por 1, 2 newtons. Kilogramos metros por segundo cuadrado, 2 newtons. Voy a seguir reescribiendo esto. La fuerza menos la fuerza de rozamiento cinético menos el peso que calculamos aquí abajo de 19.6 newtons por el coseno de 60. Muchachos, ¿alguien me dice cuánto es el coseno de 60? Con su calculadora. 0.5. 0.5, ok. Y esto va a ser igual a 2 newtons. Y entonces si hago esta operación es la fuerza que aplica boom menos la fuerza de rozamiento cinético menos, esto me da 9.8 newtons, y eso va a ser igual a 2 newtons. Y bueno, puedo despejar esto, estos también son newtons, los paso para acá, y me queda finalmente que la fuerza menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a 9.8, 2 más 9.8, newtons, y eso me va a dar 11.8. Y de una vez voy a quitar esto, porque me interesa determinar cuánto vale esta fuerza de rozamiento. Voy a quitar esta FK y la voy a pasar para acá. Entonces, esta fuerza que necesito calcular va a ser igual a 2 más 9, 11.8 newtons. Esta fuerza de rozamiento que era negativa de este lado va a pasar de este lado sumando, más la fuerza de rozamiento cinético. Bien, entonces, muchachos, ya tengo... Profe. Solamente me hace falta determinar la fuerza de rozamiento cinético para encontrar esta fuerza. Perdón, ¿había una pregunta por ahí? Ah, sí, profe. ¿De dónde salió el punto 5? 0.5. El 0.5 es el coseno de 60. Ah, vale. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, necesito determinar, para poder determinar esta fuerza, necesito determinar cuánto vale esta fuerza de rozamiento. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cómo puedo determinar esta fuerza de rozamiento? Que es igual. Podemos aplicar la segunda ley de Newton en Y comparar las dos ecuaciones. Ajá, eso lo vamos a utilizar, sí, para determinar la fuerza normal. Pero antes de llegar a eso, está bien, pero vamos antes de eso. ¿Cómo puedo determinar esta fuerza de rozamiento cinético? ¿A qué es igual? Acuérdense que tener fuerza es muy normal. ¿A qué es igual esa fuerza de rozamiento cinético? Era F es igual a M por N, ¿no? Ajá, pero no es M, es mu. Acuérdate que es mu. Por eso decíamos que es muy normal. Mu. Es una letra griega que se llama mu. En este caso, como es cinética, pues es la mu cinética, es decir, el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Este coeficiente de rozamiento cinético la tengo aquí como un dato, pero me hace falta la fuerza normal. Entonces, si hacemos lo que decía la compañera, necesitamos calcular la fuerza normal. Y entonces, recuerden, muchachos, ¿qué tengo que hacer para calcular la fuerza normal? ¿Alguna idea? Perdón. La segunda ley de Y. Perdón, espérame, es que ya, ¿quién sabe qué hice? Ah, me moví ya me había espantado. No. Híjole, ¿quién sabe qué hice? Me equivoqué y borré todas las entradas, todo lo que ya habíamos hecho, pero bueno, ahorita lo retomamos. Control Z. Solo regreses de No, pasos. le doy control Z y no me deja. Si lo saca de ahí, bueno, de la pantalla completa, le regresa los pasos desde arriba y ya aparece otra vez. A ver, otra vez, no escuché.
que se sale de la pantalla completa y nada más regrese los pasos. Ok, vamos a dejar de presentar entonces. Espérame un tantito. Ok. No, ¿qué crees que no? Ya le dices deshacer y rehacer y ya no. Bien, muchachos, no, ya no lo pude recuperar. Ahorita vamos a ver entonces con lo que nos quedamos, que aquí la fuerza F que íbamos a calcular era de 11.8 newtons, más la fuerza de rozamiento cinético. Y estábamos precisamente en calcular la fuerza de rozamiento cinético, que era muy normal, es decir, el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y ahora vamos a calcular la fuerza normal. Les preguntaba, ¿qué hacemos para calcular esa fuerza normal? Muchachos. Aplicamos segunda ley de Newton. Ajá. Aplicamos la segunda ley de Newton, pero ahora en el eje Y. Entonces, aquí vamos a calcular la fuerza normal. Les recupero ¿Se esto. multiplica la masa por la aceleración? No, ahorita vamos a ver. A ver, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en Y para encontrar esta fuerza normal. Bien, me tengo que acordar que eso me dice que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y la pregunta ahora es, muchachos, en Y, es decir, en el sentido vertical, ¿esta caja se mueve, se levanta de la rampa o se hunde en la rampa esta caja? Se hunde, ¿no? Pues si se hunde, rompería la rampa. Realmente está friccionando con la rampa, pero no se hunde. O sea, lo que quiero que veamos es que realmente aquí solamente hay movimiento en la dirección del eje X. Entonces, hay que hacer esta consideración para poder llegar a un buen resultado. Que la aceleración en Y vale 0, es decir, no hay movimiento vertical en la rampa, no se mueve la caja empujando la rampa, ni la rampa empuja la caja para elevarla. Entonces, eso es lo que quiero que visualicemos, porque de ahí sacamos esta conclusión que la aceleración es en Y es 0 y esto nos va a servir para poder determinar cuánto va la fuerza normal. Muchachos, ya no tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente. Teníamos aquí en este diagrama de cuerpo libre la fuerza que aplica Bu aquí, la fuerza normal aquí, bueno, aquí, el peso lo teníamos por aquí, y aquí teníamos una componente del peso en Y, y por acá teníamos la fuerza de rozamiento cinético FK y la otra componente del peso en X. Ahora sí, ya está rehecho este diagrama de cuerpo libre. De este diagrama de cuerpo libre, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en Y? La fuerza normal. La normal y La cuál más. normal y la del peso. La normal y la componente del peso en Y, ¿no? Esta WY, que va hacia abajo, por eso la pongo negativa. Y no hay más, entonces la suma de esas dos fuerzas debe ser igual al producto de la masa de esta caja por la aceleración, pero ya dijimos que la aceleración en este caso, en este eje Y, vale 0, y entonces esto se hace 0. Y entonces la normal menos la componente del peso en Y va a ser igual a 0. Y entonces si yo quiero encontrar la normal, pues la voy a despejar de aquí, voy a quitar este peso y lo voy a pasar para acá. Va a ser igual a cuánto, muchachos, a la componente del peso en Y. Ahora sí, ¿cuánto vale
¿A qué es igual esta componente del peso en Y? WY, ¿cómo la El puedo peso expresar? por el seno de 60. Muy bien, el peso por el seno de 60, entonces es el peso por el seno de 60. Ese peso también ya lo habíamos calculado acá abajo. Ya habíamos calculado el peso en 19.6 newtons, porque era 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad. Y entonces si lo sustituyo aquí, va a ser 19.6 newtons por el seno de 60, muchachos. ¿Cuánto vale el seno de 60? Punto 66. Punto 866. Recuerden que cuando tomamos una función trigonométrica lo vamos a hacer con 3 decimales. Solamente en la función trigonométrica 3 decimales. ¿Y cuánto me da entonces? 19.6 por punto 866. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es? $16.97. 16.97, gracias. 16.97 newtons. Entonces esa es la fuerza normal. Y como necesito determinar la fuerza de rozamiento cinético, pues ya tengo todo lo que necesito para encontrar esta fuerza de rozamiento cinético. Va a ser igual a el coeficiente de rozamiento cinético que lo teníamos por aquí, que ya se borró, de 0.4, multiplicado por esta fuerza normal que acabamos de calcular, 0.4, por esta fuerza normal de 16.97 newtons. ¿Me ayudan con sus calculadoras, por favor? ¿Cuánto es? 6.78. Perdón, otra vez. 6.78. 6.78, gracias. 6.78. Bien, ya encontré entonces la fuerza normal y lo único que me resta para encontrar la fuerza que necesita aplicar Bu es sustituir esta fuerza normal, perdón, esta fuerza de rozamiento en esta ecuación. Vamos a llamarle en esta ecuación que encontré al principio, que fue la 1 que encontramos al principio. Entonces, sustituyendo la fuerza de rozamiento cinético en la ecuación 1, entonces podemos encontrar cuánto vale la fuerza que tiene que aplicar Bu. Esta fuerza va a ser igual a los 11.8 newtons más estos 6.78 newtons de la fuerza de rozamiento cinético. Y entonces esto me da, muchachos, ¿cuánto me da? De 6, 17, 18.58. 18.58. Entonces, esa es la fuerza que necesita aplicar Bu para subir esta caja acelerada a con una aceleración de 1 metro por segundo por esa rampita. Bien, eso fue para obtener una aceleración aquí de 1 metro por segundo. Tiene que aplicar estos 18.58 newtons. 7.68, 6.78 newtons de esos son para vencer la fuerza de rozamiento que estaba aquí, que bueno, perdimos hace un rato, perdí porque me equivoqué ahí un clic, fuerza de rozamiento cinético, y el resto, que son 11.8 newtons, los utiliza Bu para vencer el peso de esta caja, la componente del peso en esta caja en X, y además para acelerar esta caja a 1 metro por segundo. Bien, muchachos, con eso estaríamos concluyendo ya el cálculo de esta fuerza que necesita aplicar Bu para que esta caja suba a esta velocidad. Lo que preguntaría ahorita, muchachos, a manera de reflexión, vamos a ver
¿Qué pasaría, muchachos, si en vez de que Bu empujar esta caja para obtener una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, qué pasaría si quisiéramos que solamente la empujara y lograra que subiera a una velocidad constante? ¿Cómo sería la fuerza que necesita aplicar? ¿Mayor o menor que esa? Piénsenle tantito Menor. y me dicen. Menor. Menor. Ok. Si fuera el caso, muchachos, ¿cómo sería la aceleración en este caso si subiera a velocidad constante? ¿Cuánto valdría la aceleración? 0. 0. Muy bien, recuerden, eso es importante. Esos conceptos hay que tenerlos bien claritos. Si hay velocidad constante, la aceleración vale 0. Y entonces, pues eso va a reducir la parte que ya aquí no vemos, pero nos restarían estos 2 newtons que obteníamos al principio en este primer desarrollo. Y entonces serían 2 newtons menos lo que necesita aplicar aquí para poderla subir a una velocidad constante. Bueno, eso nada más era para la reflexión, muchachos. Entonces, nos quedan algunos minutos. El día de mañana, en la última sesión antes del examen, vamos a verlo. Voy a ponerles aquí lo que está en las siguientes láminas. Vamos a ver que esta cajita pues se puede desplazar solita sin que nadie le aplique ninguna fuerza por su propio peso. Se puede desplazar hacia abajo de la rampa y Bu está aquí abajo para sostenerla. Y si nos da tiempo, vamos a ver este ejercicio similar al que ya vimos en la primera parte, pero ahora viendo que pues no se van a caer las dos cuando Azuleta deje de batir sus alitas, sino que Bu va a poder sostenerla, o al menos va a retardar esa caída, debido a que existe fricción en sus pies que van a hacerla que se mueva más lentamente con respecto al piso. Por eso lo vamos a ver el día de mañana. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profesor. No, maestro. ¿Está claro cómo lo hicimos? Yo les completo esto para podérselos pasar. Para que tengan completo este problema. Pero sí quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan porque tengo ahí una cierta preocupación en relación al trabajo que tenemos planteado y en el cual estoy viendo muy poquito avance. A ver si alguien me puede comentar al respecto. Tenemos en puerta la entrega de las prácticas de laboratorio, muchachos. Y hasta donde tengo a la vista, tengo al menos aquí 2 equipos, el equipo 10 y el equipo 4. Por la fecha que me marca esto, no se ha hecho nada con esos reportes de práctica. ¿Hay alguien de los integrantes del equipo 10 o del equipo 4 presente que me pudiera comentar al respecto? Sí, profe, nosotros ya la habíamos entregado. ¿De qué equipo eres? Del 4. Del 4. Si abro la práctica del equipo 4, tiene fecha de 14 de marzo. Aquí no hay nada hecho. Lo que pasa es que lo hicimos en PowerPoint. Bueno, o sea, no trabajamos ahí. No, es que no es donde ustedes quisieran, es que por eso les di este documento para que trabajaran ahí. En ninguna otra parte yo puedo verificar lo que hicieron. Esperen. Entonces, eso lo explicamos desde el principio. Este documento que yo les di es para que hicieran a la práctica ahí. Nunca mencionamos un PowerPoint, nunca mencionamos una presentación en PowerPoint. Entonces, esta presentación se debe desarrollar en forma colaborativa aquí, en este documento, para que yo pueda revisar qué es lo que hicieron cada uno de ustedes. Profe, la 1 sí se ve. El equipo 1. El equipo 4, déjame cerrar esta. El equipo 1 aquí está. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ahí está.
aquí, salvo lo que les falta por ahí, les faltan algunas cosas, pero sí están ahí. Sí. Lo que llevan ahí Ok. está a la vista y lo puedo revisar yo sin ningún problema. Sí, Muchachos del equipo 4, recuerden que, bueno, si ya hicieron lo que ya han hecho, necesitan integrarlo aquí a las presentaciones de Google, porque de otra manera no lo voy a poder revisar. Sí, está bien, profe. ¿Vale? Entonces, por eso les mandé el link al documento. Ese documento es en el que hay que trabajar, hay que integrar todo lo que ya hicieron, pues simplemente es cuestión de reacomodarlo en esta presentación, en estas presentaciones de Google y hacer algunos ajustes seguramente. Les pediría que lo hicieran entre todo el equipo, porque si se lo dejan a alguien, pues va a parecer que solamente una persona trabajó en el equipo. Entonces necesito ver la participación de todos los integrantes del equipo aquí. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario adicional de esto? Yo tengo, Adelante, Tenor, te escuchamos. Nos queda un minuto. sí, yo tengo una duda. Ayer nos comentó unas emojis y todo el equipo no supimos qué significaba. Entonces, ¿estamos mal en algo Ah, no, lo o que cómo? pasa es que me parecieron esas notificaciones como comentarios que hicieron ustedes y entonces pues preguntaba si me preguntaban algo a mí. No, no hay problema, solamente. No, es que como decía que pide imagen, estábamos viendo cómo hacerlo lo más chiquito, pero que se viera. Entonces, estábamos probando muchas cosas ayer. Ah, ok, entonces no hay problema, solamente tenía yo la idea si me preguntaban algo. Por eso Ok, está bien. les ponía los emojis. Bien, muchachos, entonces, pues adelante con su trabajo, muchachos, para que no... Maestro, ¿va a registrar participación? Ah, sí, pónganmelo ahí en el chat, por favor, sus nombres de la participación para registrarlo. Escríbanme en el chat sus nombres, nombre y apellido. Participé, nada más. Sale, muchachos, si no hay más, nos vemos en la sesión de mañana para cerrar esta parte del curso y pues gracias por su asistencia. Cualquier otra duda me consultan. Buena tarde, que estén bien. Excelente.